Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. Una constituyente se convoca para hacer una constitución, para redactar un documento que sirve como el pacto social que nos debe unir a todos los venezolanos. Ahí se establece la sociedad que queremos y las normas de convivencia a las que nos comprometemos. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el ingeniero Enrique Colmenares Finol, coordinador nacional del Movimiento Independiente Democrático, a quien le damos la más cordial bienvenida. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy y bienvenido al Estado Zulia. Muy buenas noches, Arnaldo. Un gran placer estar acá en este momento contigo y siempre es muy grato estar en el Zulia, tierra también de mis ancestros. Me siento muy feliz y yo sé que con esa introducción tan extraordinaria que has hecho, este va a ser un momento para explicarle a Venezuela en qué consiste un proceso constituyente. Primeramente, ¿qué se entiende por Asamblea Nacional Constituyente y para qué ustedes están proponiendo una constituyente? Bueno, en este momento este modelo de país es inviable. Venezuela como sociedad, como país, no tiene viabilidad. Los síntomas de un deterioro total en Venezuela son evidentes, todos lo sentimos. Ahora no empecemos a buscar quién fue el culpable. La culpabilidad es de todos. Tenemos que buscar salidas, tenemos que buscar soluciones a los problemas que está viviendo hoy Venezuela. Venezuela vive un momento que yo diría, Arnaldo, como nunca lo he vivido en toda su historia, eso es muy importante, en donde con tantas posibilidades realmente enormes, tenemos nosotros tantos problemas. Entonces digo yo, es el momento de reunirnos todos los venezolanos sin distingos de ninguna clase política o clase económica. Todos somos importantes y construir entre todos esa Venezuela del futuro. Y la vía que se tiene, que está en la Constitución, es un proceso constituyente que lo llamamos nosotros, para un cambio radical, pero en la cual todos participemos mediante una reconciliación nacional. La convocatoria a una constituyente tiene que pasar obligatoriamente por el CNE. Bueno, no necesariamente. El artículo 347 de la Constitución actual dice: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, redactar una nueva Constitución y establecer un nuevo ordenamiento jurídico. O sea que es el poder originario, el pueblo, el que determina cuáles van a ser los organismos e instituciones que rijan ese proceso. No tiene que ser bajo la dirección ni bajo la conducción del CNE. La estrategia del miedo le funciona al gobierno. ¿Tú crees que los venezolanos se van a arriesgar a participar en un proceso constituyente con el antecedente que tenemos de la lista de Tacón? Esa es una pregunta muy importante, porque hicimos una encuesta hace un mes y le preguntábamos a la gente, primero que si querían un proceso constituyente con el objeto de transformar el Estado. 64% de los venezolanos estaban de acuerdo, pero una cifra muy importante, que de esos 64, 30% eran de los sectores del oficialismo. O sea que ellos sintiendo también de que era necesario hacer ese cambio. Y por supuesto que cuando preguntamos en esa misma encuesta la disposición a firmar de la gente, plantearon de que el 52% de los venezolanos están dispuestos a firmar sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo pues de pensamiento de que va a haber represalias contra ellos. El venezolano está dispuesto, y voy a hablar de todos, dispuestos a cambiar, dispuestos, Arnaldo, de que seamos hermanos, de que dejemos esos litigios que ya no nos están llevando absolutamente a nada.
todos somos importantes en Venezuela. Desde el último chavista que está allá en Paraguachón hasta el último de la oposición que está allá en San José de Amacuro o en Pedernales. Todos somos venezolanos. No podemos estar acá pensando de que esta pelea y este litigio nos va a salvar a Venezuela. Por eso es que estamos nosotros planteando un proceso constituyente de reconciliación nacional para recomponer esta sociedad y este país que están ahorita dolorosamente en el suelo. ¿El movimiento independiente democrático cree en salidas electorales? Por supuesto, si la salida constituyente es una salida electoral, una salida en la cual cada venezolano va a ejercer su derecho. Independientemente de la naturaleza del régimen. Independientemente, nosotros tenemos que luchar todos los días por una Venezuela distinta. Yo estoy seguro que en el 98% de las personas que están en el oficialismo van a estar de acuerdo con nosotros en que tenemos que cambiar, de que tenemos que entre todos buscar una fórmula de desarrollo del país. Hay un estado donde estamos, el estado que tanto quiero, que es el Zulia. Las posibilidades del Zulia son extraordinarias, son enormes, y vemos cómo entonces, de una cifra que es muy importante, que te la quiero decir, Arnaldo, el IVA que pagaron los zulianos el año pasado fueron de casi 10.000 millones de bolívares. Y lo que llegó en el Zulia para el presupuesto de gobernaciones y alcaldías fue 3.900. O sea que le mandamos a Caracas 10.000 millones y nos regresan 3.900. Entonces 6.000 se quedan en Caracas manejados. Yo que fui ministro y que manejé las cosas en Caracas, le puedo decir a los venezolanos, le puedo decir claramente que en Caracas nunca se manejan las cosas tan bien como se manejan en las regiones. Entonces tenemos que hacer una profunda regionalización. Ese IVA que se pagó en San Rafael del Moján, que se pagó en Carrasquero, que se pagó en Calima, ese IVA que se quede en cada uno de esos sitios. Nada de que las cosas se vayan para el Poder Nacional. Ese cambio tenemos que darlo en Venezuela. Así se hace en todas partes del mundo. Vamos a un país vecino, en Colombia. En Colombia, todo lo que se paga en Colombia se queda en Colombia en los municipios. No se va para Bogotá, para el Poder Nacional. Los venezolanos tenemos que recuperar una regionalización buena, una regionalización donde todos esos impuestos se queden para el beneficio de la comunidad. Enrique, tengo que hacer una pausa. Los venezolanos estamos picados de culebra, como se dice popularmente, porque una constituyente nos trajo hasta este desastre que hoy tenemos en Venezuela. En el próximo segmento nos vas a decir qué diferencias existen entre la constituyente de Chávez y la constituyente que ustedes proponen. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el ingeniero Enrique Colmenares Finol, quien es coordinador nacional del Movimiento Independiente Democrático. Seguimos conversando con el ingeniero Enrique Colmenares Finol, quien es coordinador nacional del Movimiento Independiente Democrático. Te decía, finalizando el segmento anterior, que con las constituyentes los venezolanos estamos picados de culebra. La constituyente de Chávez nos trajo hasta esta locura que hoy tenemos en Venezuela. Te pregunto, ¿qué diferencias existen entre la constituyente de Chávez y la constituyente que ustedes proponen? Bueno, una nueva constituyente, esa es la única vía que nos puede sacar de esta locura que tú bien llamas. Una constituyente como la del 99 la hizo el presidente Chávez solamente con miembros de su partido de gobierno, su partido oficialista. De 131 constituyentistas en 1999, 126 eran del gobierno, eran del partido oficialista. Eso no fue una constituyente, eso no fue un elemento de constituir entre los venezolanos. Cuando todos los constituyentistas son de una parte, no se discute el país, no se discuten consensos. Desde Miraflores, el presidente de turno indica los elementos básicos y fundamentales. Y por eso es que la Constitución actual tiene tantas fallas que después ahorita más adelante vamos a emprender. Pero la constituyente nueva va a buscar de que haya gente participando, constituyentistas,
tanto de un sector como de otro. Nosotros queremos que haya tantos constituyentistas del sector oficialista como que haya participantes del sector de la oposición. Pero las decisiones se toman en consenso con 2/3, porque eso es, como dije antes, un proceso de que todos tenemos que reconstruir esta sociedad venezolana. Entonces, Arnaldo, es el mejor momento para un proceso constituyente, porque si la del 99 nos trajo a esta situación, es mediante un proceso distinto, éticamente concebido, moralmente establecido, lo que nos puede sacar de esta situación. Aclaremos algo. La constituyente que ustedes proponen no es para hacer una nueva constitución, tampoco es para salir del gobierno. Nosotros no nos planteamos que cuando uno está en una situación crítica como la que está viviendo Venezuela, el problema es de Pedro, de Juan o de Luis. El problema es de todos los venezolanos. Nosotros tenemos que tener un nuevo modelo de país. ¿Qué es un modelo de país? Vamos al Zulia. El Zulia necesita asumir responsabilidades fundamentales de su desarrollo. No es posible que con estas posibilidades que tiene el Zulia. Yo comparaba siempre cuando era ministro y venía para acá, me acuerdo cuando empezamos nosotros con el proyecto del Puerto Venezuela, que con Osvaldo Álvarez Paz, Carlos Andrés Pérez, empezamos en la isla de San Carlos para el gran proyecto del Puerto Venezuela, para que los barcos no tuvieran necesidad de dañar nuestro lago, que es el elemento más importante que tenemos los venezolanos, el lago de Maracaibo, como reservorio de agua dulce, para que los barcos no nos dañaran el lago y para que se transformara el Zulia en un gran sitio de puertos de barcos de gran calado, que lo teníamos previsto en la salida del puerto de la isla de San Carlos. Entonces, para que todas esas cosas las podamos hacer, tienen que ser los zulianos los que asuman las responsabilidades de su desarrollo. Porque como te decía, no es posible que todos los recursos que producen los zulianos se van para Caracas, no, que se vengan para el Zulia. Que una cosa que daña el desarrollo es cuando las posibilidades que tú tienes están limitadas. Cuando tú sabes que el límite que tú tienes es el cielo en cuanto a pensar cosas para el Zulia, por supuesto que puedes imaginarte muchas cosas para el Zulia. Pero cuando el límite es la decisión de un presidente de la República, que tú tienes que preguntarle ahí en Caracas si está de acuerdo con tal o cual cosa, ahí se pierde toda la iniciativa. Y tú sabes lo que es perder la iniciativa de 4 millones de personas, pero también perder la iniciativa de los tachirenses y de los coreanos y de los anzotiguenses, porque todas las decisiones se toman en Caracas. El nuevo modelo de país que vamos a establecer en el proceso constituyente va a buscar un modelo totalmente regionalizado, donde tenemos que acabar con el presidencialismo. El presidencialismo está ahorita obsoleto en todos los países desarrollados del mundo. Aquellos países donde para la decisión más tonta tiene usted que preguntársela a nivel nacional, esos países no se desarrollan, porque se pierde totalmente la posibilidad de desarrollo. Yo me acuerdo, Arnaldo, de cuando yo venía aquí al Zulia, hace años con el presidente Pérez, siendo yo ministro del Ambiente, veníamos ¿a dónde? A San Rafael del Moján. Y me acuerdo que llegaban ahí y le entregaban 2000 cartas al presidente, pidiéndole al presidente de la República la solución de las cosas más de detalle de una población. ¿Eso es por qué? Porque no funciona el sistema que tenemos en Venezuela. Por cierto que se siente orgulloso el presidente Chávez y el presidente Maduro, dice, me entregaron 4000 cartas en Machique. Mira, eso no es para sentirse orgulloso, esa es la pena más grande, que usted no haya establecido un sistema de gobierno para que la pobre gente tenga que entregarte una carta para que tú resuelvas un problema que tiene que resolverse en el sitio. Ahora esa Venezuela tenemos que cambiarla radicalmente. Mientras este sistema siga, no habrá posibilidades en Venezuela. Tenemos que empoderar a la gente de su poder, pero que la gente, cuando vaya a reclamarle algo a un alcalde o reclamarle algo a un funcionario, ese funcionario tenga la posibilidad de resolvérselo. ¿Por qué se ha perdido la ciudadanía en Venezuela? Porque cuando la gente acude a un organismo oficial, el organismo oficial dice, no, esa decisión es en Caracas, o esa decisión es del ministro. No, esa decisión vamos a bajarla al nivel de la gente, y ese es el proceso que estamos planteando acá en la constituyente nueva. Más otras cosas que ahora te voy a hablar de los otros aspectos fundamentales. Enrique, históricamente las constituyentes han sido convocadas y ganadas desde el gobierno, nunca desde la oposición. ¿Han estudiado ustedes el escenario de que Maduro
desde el gobierno convoque una constituyente? Sí, bueno, con muchísimo gusto, presidente, convóquela. Vamos los venezolanos a discutir, todos a discutir el país que es de todos. Si usted quiere convocarla, la va a convocar, pero el poder originario prevalece porque así está en la Constitución. Y si ya está en todo el derecho comparado del mundo, el poder originario prevalece sobre el planteamiento que usted vaya a hacer. Usted no va a poder hacer una constituyente para su uso y para su disfrute, de disfrutar del poder, con las mieles del poder, no. Los venezolanos son los que tenemos que disfrutar del desarrollo de nuestro país, el desarrollo de nuestros hijos, el desarrollo de esta gran Venezuela, de este gran Zulia, es el que vamos a hacer nosotros. No usted allá con un grupo en Caracas para manejar las cosas del país. Eso no está establecido ni está planteado. Pero con mucho gusto, usted es un venezolano y usted es un venezolano que tiene que tener nuestro respeto y tiene que tener nuestra consideración porque estamos planteando de un proceso de reconciliación. Acuérdese que esa palabra es mágica. Los venezolanos todos tenemos que buscar la solución a los problemas que hoy en día estamos viviendo. Nuevamente tengo que hacer una pausa. Vamos a dejar una pregunta en el aire. Acá en el Zulia decimos popularmente que cada pulpero alaba su queso. ¿Qué nos conviene más a los venezolanos? ¿Una constituyente o un congreso de ciudadanos, que es la propuesta de María Corina Machado? Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el ingeniero Enrique Colmenares Finol, quien es coordinador nacional del Movimiento Independiente Democrático. Seguimos conversando con el ingeniero Enrique Colmenares Finol, coordinador nacional del Movimiento Independiente Democrático. Enrique, ¿qué nos conviene más a los venezolanos? ¿Una constituyente o el Congreso de Ciudadanos que propone María Corina Machado? No, todos esos aspectos son coincidentes. Un Congreso de Ciudadanos es para que la gente determine cuál es la solución a los problemas que tenemos en Venezuela. Ahí se está planteando la discusión de un proceso de asamblea constituyente. Yo estoy seguro que finalmente la decisión que se va a tomar en estos congresos ciudadanos y en todo el estamento político venezolano va a ser el de desarrollar el proceso constituyente. ¿Las dos propuestas no son excluyentes? No, al contrario, muy coincidentes. Son prácticamente el mismo análisis que haríamos en términos ordinarios. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución a este problema que tenemos los venezolanos? Son muy coincidentes, podemos trabajar perfectamente en conjunto, lo estamos haciendo de hecho, entonces totalmente coincidentes en ese sentido. ¿Cuáles son los costos y beneficios de una constituyente? No, los beneficios son totales. Yo te hago una pregunta, Arnaldo. Ante una situación como la que estamos viviendo en Venezuela, ¿qué queremos los venezolanos? ¿Seguir como estamos? ¿Seguir en los enfrentamientos? ¿Seguir desaprovechando las grandes oportunidades? ¿Seguir nuestros jóvenes sin futuro? ¿Seguir nuestros jóvenes pensando en irse al exterior? ¿Podemos seguir en esta situación? Entonces, cualquier solución que implique que todos podamos reunirnos en un solo sitio para discutir cómo salimos de esta situación, por supuesto que bienvenido sea. Sí, y que está en la Constitución y que hay toda una serie de posibilidades de que discutamos profundamente los graves problemas del país. Venezuela nunca, lo dije, ha tenido un proceso constituyente, nunca. Nunca hemos estado todos los venezolanos discutiendo las salidas fundamentales del país. ¿Por qué la MUD no está apoyando ni la constituyente ni el Congreso de Ciudadanos? Sí, tenemos que respetarnos los unos a los otros. Yo respeto mucho a la MUD, pero la MUD tiene que estar en sintonía también con lo que están pensando los venezolanos. Los venezolanos quieren un cambio radical de esta situación. Los venezolanos queremos salir de esta situación. Yo le pido a la MUD y le pido a todos los venezolanos que sintonicen realmente con el venezolano, con lo que está pensando el venezolano y que discutan aspectos electorales que son importantes, pero que discutan también cómo salimos de la situación que vive el país. Yo quisiera que en los partidos políticos, en COPEI, en ADE, en Primera Justicia, se discuta también cuál es la solución de los problemas nacionales.
siempre es discutir lo electoral, lo del momento. No, vamos a discutir profundamente la regionalización, como yo decía antes. Vamos a discutir profundamente qué vamos a hacer con este cierre de la frontera en las noches. ¿Qué solución hay en el país? Entonces, porque no es posible que tengamos ahorita una integración latinoamericana. El presidente Maduro en Cuba hace un mes hablando de la gran posibilidad de la integración de todos los países y resulta que allá en el Táchira y acá en el Zulia la frontera cerrada en las noches. Bueno, señores, ¿cuáles son los avances que tenemos nosotros en Venezuela en eso? Cuando todos los países están intercambiando, cuando todos los países están abriendo sus fronteras, nosotros cerrando las fronteras en la noche. Ahora tenemos que cambiarlo y tenemos que hacer una discusión profunda de cuáles son las causas que están determinando esos problemas. Tú vienes de un estado fronterizo como el estado Táchira, ¿es cierto? Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia para frenar el contrabando y paliar la crisis. ¿Cuál es la posición del movimiento independiente democrático con relación a ese tema? Bueno, ese es el famoso, perdóname el cuento de vender el diván. O sea, hay todas unas situaciones que estamos viviendo de desequilibrios en la frontera. Hace 15 años uno pagaba 8 pesos por un bolívar, se pagaba. Ahora es todo lo contrario, se está pagando 40 o 50 bolívares por peso. Eso determina un desequilibrio evidente entre una economía y la otra y genera pues todos estos flujos, estos intercambios. Ahora, mientras en Venezuela no haya confianza, mientras en Venezuela la gente no haga aspectos de pensamientos para invertir y para desarrollar proyectos, vamos a estar en estos desequilibrios. Entonces estamos corrigiendo por supuesto el elemento más tonto, que es no ver el problema de los desequilibrios, y estamos entonces planteando que el problema es el bachaqueo. El gobierno ataca las consecuencias y no las causas del contrabando. No las causas, pero no el gobierno, los venezolanos. Voy a hacerlo muy franco, todos los venezolanos debemos unirnos en buscar soluciones a esto, y por eso una constituyente es porque hay cosas en el texto constitucional inclusive que hay que cambiar profundamente. Yo hago un planteamiento, Arnaldo, y que lo digo con mucha seriedad. No es posible que en nuestra constitución, que hay que cambiar, el presidente de la República es el que da los ascensos militares. Entonces, la independencia de las Fuerzas Armadas como un poder soberano para garantizar la democracia y garantizar, por supuesto, la independencia de los poderes, no. Las Fuerzas Armadas tienen que estar supeditadas a quien les da el ascenso, que es el presidente de la República. Eso fue uno de los errores gravísimos de la constituyente del 99, cuando se elimina el Senado, que era la representación equilibrada de las regiones. Cada estado tenía 2 senadores, había un equilibrio, y era la Cámara Alta, la Cámara que generaba pues un equilibrio en los poderes del mismo poder legislativo. Entonces se eliminó el Congreso Nacional para que el presidente de la República pudiera dar los ascensos militares. Entonces, ¿qué determina eso? Que hemos acabado totalmente la posibilidad de una discusión distinta sobre los problemas de las Fuerzas Armadas. Entonces se adquirieron el año pasado 30.000 millones en armas a Rusia, toda la chatarra de la armamentística soviética se la vendimos a Venezuela, compramos unos tanques de 35 toneladas que no pueden pasar por las puentes de Venezuela, y entonces nosotros estamos en función de comprando armas para atacar a Colombia y no sabemos cómo vincularnos nosotros en función del desarrollo comercial entre dos países. Enrique, nuevamente tengo que hacer una pausa y nuevamente vamos a dejar una pregunta en el aire, porque Venezuela debe ser el país con más constituciones en el mundo, 27. Estados Unidos solo ha tenido 1. El problema en Venezuela es que ninguna se ha cumplido. En el próximo segmento nos vas a decir por qué cambiar la constitución en lugar de tratar todos de cumplirla. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el ingeniero Enrique Colmenares Finol, coordinador nacional del Movimiento Independiente Democrático. Seguimos conversando con el ingeniero Enrique Colmenares Finol, coordinador nacional
del movimiento independiente democrático. Te decía, Enrique, que Venezuela debe ser el país con más constituciones en el mundo, 27 en total. El problema es que ninguna se ha cumplido. ¿Por qué en lugar de cambiarla no tratamos de cumplirla? Sí, porque Venezuela, Arnaldo, no ha tenido nunca un proceso constituyente. Nunca. Nunca ha tenido. Siempre ha sido, y lo he repetido, la intención del gobernante de turno. Yo necesito un traje a la medida para yo permanecer en el poder. Esto que decía antes, yo necesito permanecer en el poder, quito el Senado para lo que los ascensos militares yo lo haga. Eso tenemos que cambiarlo en la Constitución. En la Constitución venezolana no es posible, como dije, de que los recursos financieros que se recaudan en los estados se vayan a nivel nacional. Eso tenemos que cambiarlo en la Constitución. La Constitución tiene que evitar la reelección presidencial permanente. No es posible que Venezuela, el único país en América Latina que tiene una reelección presidencial permanente, eso tenemos que quitarlo en la Constitución. La Constitución en Venezuela plantea de que el elemento armamentista en Venezuela lo decide una sola persona, el presidente de la República. No, eso vamos a decirlo todos los venezolanos y eso tiene que cambiarlo la Constitución. Venezuela no plantea la doble vuelta para la elección de sus gobernantes, tenemos que cambiarlo en la Constitución. Venezuela no establece que Conatel, por ejemplo, sea una decisión del presidente de la República. No, Conatel ahora va a ser una decisión de todos los venezolanos para que manejemos todos los venezolanos la política radioeléctrica y de comunicaciones en Venezuela. El presidencialismo que hay en Venezuela es algo similar a una monarquía. Pero es peor que una monarquía. Es dolorosamente peor que una monarquía. Porque en una monarquía la gente sabe qué es lo que maneja el rey y qué es lo que no maneja. Acá no, aquí el presidente maneja todo a su antojo porque esta Constitución lo permite. Esta Constitución en absoluto fue una Constitución bien hecha, como dije, hecha solamente para beneficios de un grupo de personas que tenían sus intereses. Entonces tampoco una Constitución es solamente para lo que se escribe. Una Constitución es también para que nos reencontremos los venezolanos. Eso es muy importante. Cuando se dice que Estados Unidos tiene una sola Constitución, sí, porque se hizo desde un principio por esos grandes hombres que hay que reconocerles, Washington, Jefferson, Hamilton, Adams, todos estaban de acuerdo en hacer una Constitución para todos los norteamericanos. No era para hacer una Constitución para el gobernante de turno. Entonces aquí en Venezuela no se ha hecho nunca una constituyente. Vamos a hacer por primera vez, nacida de abajo, nacida del pueblo, nacida de un gran debate nacional y que tenga también un gran efecto didáctico. Los venezolanos tenemos que hacer un ejercicio de ciudadanía, transformarnos en ciudadanos, no transformarnos en un pueblo que nos utilizan los gobernantes para sus beneficios personales. No, que el ciudadano se sienta empoderado de que tiene que asumir responsabilidades, pero que también tiene derechos que tiene que ejercer. Aquí en Venezuela andamos los seres humanos sin ninguna posibilidad de ejercer nuestros derechos, porque cuando vamos al funcionario de turno, este no tiene ninguna posibilidad de respondernos nada. Vamos a hacer entonces un gran ejercicio didáctico. Vamos a discutir todos los venezolanos cómo ejercemos ese nuevo valor ciudadano. Increíble la debilidad institucional que hay en Venezuela. Pero qué interesante que tú lo digas así, Arnaldo. Es único la debilidad institucional en Venezuela. No hay país en el mundo. Los ciudadanos indefensos totalmente. Totalmente. Pues acá es una cosa que yo le digo anecdótica. Vamos a comprar 30.000 millones en unos, lo dije, en unos tanques en Rusia y los venezolanos no participan en eso. Y era para una supuesta defensa nacional de una guerra con Colombia, cosa que ellos inventan. Bueno, un país con el cual tenemos que unirnos cada día, entonces estamos cerrando la frontera. Un gobierno que no rinde cuentas a nadie. No, bueno, porque esta Constitución lo permite y lo tiene establecido así. Entonces hay que cambiarla y lo vamos a cambiar. Si hay alguien, te repito, si está enfermo alguien, pues tenemos que buscarle soluciones. Que es una operación muy complicada, pero vamos a hacerla porque es necesario hacerla. Ah, no, que no quiero hacer una operación complicada porque me da miedo. No, los venezolanos no podemos tener miedo en cambiar. Podemos tener miedo en seguir como estamos, pero no podemos tener miedo nunca en cambiar. Arnaldo, vamos a cambiar. Tenemos que ejercer nuestro derecho ciudadano de cambiar. Cambios profundos, cambios radicales. No es solamente elementos electorales, que yo puse a Pedro o Juan porque ganamos 5 diputados más o 5 diputados menos. Eso no es ningún cambio radical. El cambio radical es esta discusión de todos los venezolanos de cómo construimos un país distinto y un país nuevo.
¿por qué partidos como Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo ven a los proponentes de una constituyente como los radicales de la oposición? Sí, somos radicales porque los cambios tienen que ser radicales. Radical, explico, viene de raíz. Y hay que hacer en Venezuela cambios de raíz. Los partidos tienen que cambiar también. Hay partidos que tienen que modernizarse, que tienen que buscar más vinculación con la opinión de su militancia, que tienen que discutir con su militancia los problemas de los ciudadanos, para que no sean solamente militantes, sino que sean ciudadanos que participen políticamente a través de los partidos políticos. Tener militantes solamente para que sean oidores de la opinión del líder del partido no tiene ningún sentido. Una militancia partidista, que cada día, por cierto, en el mundo el contexto de militancia partidista se disminuye. Los partidos tienen que ser interlocutores entre lo que piensa la ciudadanía y los asuntos del Estado. Pero no es que tengan una militancia para que den órdenes de actuación ante tal o cual cosa, no. Necesitamos una participación política distinta y los partidos, yo estoy seguro que lo van a entender en su tiempo, no tengo ninguna duda de ello. Pueden estar en desacuerdo porque se han acostumbrado mucho a los elementos electorales, cosa que tenemos que estar satisfechos de ello, pero tienen que preocuparse por los grandes problemas nacionales y por construir una sociedad venezolana distinta, evidentemente. Nuevamente tengo que hacer una pausa, vamos a dejar una pregunta en el aire. En el próximo segmento me gustaría que hablemos de los beneficios, de las cosas que podemos lograr con una constituyente. Nuevamente tengo que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el ingeniero Enrique Colmenares Finol, coordinador nacional del Movimiento Independiente Democrático. Seguimos nuestra conversación con el ingeniero Enrique Colmenares Finol, coordinador nacional del Movimiento Independiente Democrático. ¿Qué cosas podemos lograr a través de una constituyente? Bueno, un cambio radical y profundo de las estructuras del Estado venezolano. Y vamos a empezar por lo nacional y lo regional. En lo regional, evidentemente que cuando terminemos esta constituyente va a haber una nueva conceptualización de la ciudadanidad. Por ejemplo, en el Zulia, lo estamos discutiendo, en todos los países del mundo, las regiones asumen sus responsabilidades sobre todos sus aspectos fundamentales, decíamos lo presupuestario. Pero acá en el Zulia tenemos que analizar inclusive el papel de las subregiones o de las provincias. Nosotros vamos a fortalecer, evidentemente, todas las subregiones del Zulia, que nosotros los llamamos provincias. Por ejemplo, la costa oriental del lago va a tener una capitalidad en la costa oriental del lago, donde van a discutir ellos y van a manejar todos los problemas fundamentales de la costa oriental del lago, sin perder nunca el contexto de la ciudadanidad. Por supuesto que Perijá van a manejar los perijaneros todos los elementos fundamentales, allá en Machiques y en la villa, todos los elementos fundamentales. Lo mismo en el sur del lago de Maracaibo, en Santa Bárbara, van a manejar sus aspectos fundamentales y por supuesto también en La Guajira. Y entonces esos aspectos van a determinar de que cuando se termine la constituyente, porque va a haber constituyentes regionales, va a haber una constituyente nacional, pero una constituyente regional. Los zulianos van a discutir todos y cada uno de sus problemas de cómo avalanchan en estos próximos siglos, en estos próximos años, a un sitial que les corresponde. Y lo digo y perdóname que te utilice este elemento, Arnaldo. Tenemos el lago más importante de Venezuela, un lago contaminándose, perdiéndose. No hemos hecho el puerto que dije en el Golfo de Venezuela. No hemos analizado esta posibilidad de la ciudadanidad, pensando en el problema político coyuntural, pensando en cómo salir de la casa para que no nos maten, perdiendo este elemento. Cuando yo estuve en Holanda y me fui para el asunto del puerto de Venezuela, al Rotterdam, el gran puerto de Holanda, que es lo que quisiéramos tener, que Maracaibo fuera el gran Rotterdam de América, que eso lo queríamos. Entonces no, aquí en Venezuela el discurso tonto, el que tal me pegó esto, tal me dijo tal cosa, es el discurso que estamos haciendo. Por eso me encanta este programa donde estamos manejando cosas de este sentido. No estamos ofendiendo a nada ni a nadie, sino estamos pensando en las soluciones fundamentales del país. Entonces, esos elementos
que se van a discutir en cada uno de los estados en Venezuela, en cada una de las regiones en Venezuela. Entonces vamos a tener empoderada a la gente de un nuevo concepto de cómo soñar un país distinto, que es el que no tenemos ahorita. Entonces ese aspecto que decía, del aspecto didáctico, que cuando salgamos de la constituyente, salgamos los venezolanos en un concepto distinto. Vamos a desarrollar el país, vamos a todos unirnos para desarrollar el país, y no todos unidos para estar peleando y estar con cosas fútiles, inanes, que no tienen ningún sentido de discutir estas tontadas, que es lo que estamos haciendo. Hablando de cambios radicales, a través de una constituyente podemos reestructurar los poderes públicos y volver al equilibrio democrático en Venezuela. Pero por supuesto, una separación de poderes es imprescindible, Arnaldo, no es posible esto que tenemos en Venezuela hoy en día. La Constitución dolorosamente lo permite. Es mentira a veces que se dice que es que no asumimos la Constitución. No, es que esta Constitución dolorosamente lo permite. Vamos a analizar eso. Por supuesto que tiene que haber un gran contenido ético en todos los venezolanos, eso no lo estamos nunca descartando, pero también si la Constitución permite que el presidente ascienda a todos los generales, por supuesto que a los generales le rinden cuenta es al presidente de la República y no asumen su rol que tienen que asumir. Ahora, no, estas cosas no se pueden discutir en Venezuela, no, vamos a discutirlas. Todos estos aspectos. Vamos a discutir aspectos fundamentales en Venezuela. Cuando yo te decía de que con la constituyente los militares regresarán a los cuarteles. Pues la constituyente establecerá una reingeniería en nuestras Fuerzas Armadas. Si los minerales, si los minerales venezolanos que están siendo entregados ahorita en concesiones y se le están dando al mundo, se le ha preguntado a las Fuerzas Armadas venezolanas si están dispuestos que Venezuela tenga hipotecado su soberanía entregando los minerales a otros países. Vamos a dar ese gran debate y que los militares participen. Ahora queremos militares que participen activamente, que la misma escuela militar que ahora se le puso universidad militar se transforme en una gran discusión y un gran debate sobre los problemas nacionales. Entonces, eso implica una reingeniería de nuestra capacidad, de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra capacidad de seguridad y defensa en Venezuela. Y vamos a analizarlo nuevamente. Ah, no, esos temas son vedados. No, aquí no puede haber en Venezuela ningún tema vedado. Vamos a discutir todos los temas. Todos somos venezolanos, todos somos importantes y no vamos a negar la discusión en ningún tema. ¿Con una constituyente podemos acortar el periodo de Maduro? Con una constituyente se debe y se puede acortar el periodo presidencial a 4 años y una sola reelección, ¿no? Pero acuérdate que esta no es una constituyente para ir en contra de nadie. Nosotros no estamos planteando una constituyente para ir en contra del presidente tal o el presidente cual. Pero tenemos que calarnos a Maduro hasta 2019. No, una constituyente asume todos los poderes. En el momento que la constituyente se transforma en poder, todos los poderes en Venezuela constituidos los asume el poder constituyente. Desde ese día el presidente Maduro tendrá que estar supeditado a las decisiones del proceso constituyente como se hace en todas las constituyentes del mundo. Así se hizo en el resto de América Latina, pero en América Latina mediante constituyentes que se hicieron, se establecieron periodos presidenciales cortos, una sola reelección. Ya vimos lo que pasó en Colombia, que el presidente Uribe quería reelegirse, no, una constituyente, la de 91, estableció el periodo presidencial y una sola reelección y no pudo haber más posibilidades. En Venezuela tenemos que discutir ese elemento de esta reelección permanente. Eso no tiene sentido que en Venezuela siga estableciendo la reelección permanente. Enrique, tu propuesta me parece un arma de doble filo, porque si estudiamos el escenario, que ya hablamos de él, de que Maduro desde el gobierno convoque una constituyente y en el supuesto que gane, porque va a utilizar al CNE para ese propósito, no. ¿Qué nos espera a los venezolanos? No, es imposible que la constituyente que se haga en Venezuela próxima sea dominada por nada ni por nadie. Ya en Venezuela tenemos un poder, los venezolanos, que no lo vamos a permitir. Estas luchas que estamos dando los venezolanos, ya el presidente Maduro lo saben todos, que no puede estar de espaldas a los elementos de Venezuela. Ya en estos minutos finales me gustaría que convenza a los venezolanos de que la mejor opción para el cambio es una constituyente. Sí, porque está en ti, está en tu mente y está en tu capacidad cambiar a Venezuela. Tú tienes que asumir tu rol, tienes que ser responsable con tu país. La vía para hacerlo es un proceso constituyente. No va a ser fácil,
Nunca estos grandes cambios en un país son fáciles, pero podemos hacerlo en paz, podemos hacerlos sin que estemos asesinando muchachos, asesinando venezolanos. Podemos los venezolanos soñar un país distinto. La única vía que tenemos para hacerlo es un proceso constituyente. Tú puedes cambiar en una elección que tengamos más diputados o menos diputados. Ojalá que eso se haga. Pero necesitamos ir a la raíz de los problemas. Y para ir a la raíz de los problemas es un proceso constituyente la vía que tenemos los venezolanos. Asumamos ese rol. No tengamos miedo. Hagamos el gran cambio y hagámoslo con reconciliación. Todos los venezolanos somos importantes. No más enemistades de los unos y los otros. Todos somos importantes en Venezuela. Busquemos ese país del futuro que nos corresponde a todos. Muchísimas gracias, Arnaldo. Gracias, Enrique, por acompañarnos en la noche de hoy. Mucha suerte. Y yo sé, con tu propuesta. Yo sé que este programa va a ser histórico porque ha sido muy importante lo que hemos dicho acá, Arnaldo. Ojalá. Muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada, pero recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Me tengo que despedir hasta el próximo domingo, 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen una feliz noche.